que pues me haya contemplado como parte de su equipo de trabajo. Todo un gusto y un honor. Muchísimas gracias. A la doctora Ale, con quien también trabajamos, y a la doctora Yamilet, quien también colabora con nosotros en estas actividades. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Me voy a ir rapidito porque ya son 6 minutos después de las 2 y el tema es extenso. No soy muy buena para resumir, entonces les traje un montón de diapositivas. Espero que todas sean relevantes. Yo así lo consideré. Como siempre les digo, procuraría sugerirles que no tomen notas o que sean las mínimas para que pongan atención, mucha atención. Yo de todos modos les compartiré la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces les voy a hablar acerca del manejo odontológico de la mujer gestante. Ah, no se deja, ahí está. ¿Por qué es importante? Porque no estamos tratando solamente a un paciente, sino, Inés, ya ¿sí? lo hiciste en presentación porque no No la has quiere. visto. Ay, a ver, ahí ya Ah, se ve. ya, Ah, pero se adelantó mucho. sí, Llegó a su ¿verdad? importancia. A Ahí ver, está, ahora sí, ya. perfecto. Bien. Entonces, decíamos que voy a hablar del manejo odontológico de la mujer gestante, que es importante tener un enfoque de riesgo. Es decir, siempre que pensamos en el paciente odontológico, hay que identificar quién es nuestro paciente, qué edad tiene, qué condiciones fisiológicas o patológicas tiene. En este caso, tiene una condición fisiológica que incrementa el riesgo. Ya veremos que existe una clasificación indispensable para conocer y para aplicar, que es la clasificación de ASA. También nos permite pensar en la mujer embarazada como una parte de la población vulnerable en quienes podemos llevar a cabo acciones preventivas. No todo es tratamiento, no todo es rehabilitación. Deberíamos de apostar por la prevención. Eso ya lo hemos visto a lo largo de todo este curso. Y algo muy importante es saber que la conducta odontológica se va a modificar en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Favorecer el desarrollo normal de cada una de las etapas del proceso gestacional a partir de dar una atención odontológica de calidad, que permita prevenir la aparición de complicaciones durante y después de la atención odontológica. Y con esto, mejorar la sobrevivencia del binomio materno-infantil. Es decir, procurar por la salud materna, pero también por la salud del producto y por la calidad de vida de ambos. Y además, ofrecer atención odontológica con mayor calidez. Además de la calidad en la atención, la calidez que es indispensable. Bueno, entonces tenemos que saber qué es lo que sucede en el embarazo con nuestro cuerpo, qué cambios son los que están ocurriendo y qué repercusiones podemos tener en función de nuestro manejo odontológico. Algo muy importante es que tenemos que tomar decisiones. Entonces, lo debemos de hacer a conciencia y, como decía la doctora Betty Monjaras, a partir de la evidencia. Por lo tanto, entonces, tenemos que conocer e identificar que hay riesgos cuando pensamos en tomarle una radiografía a nuestras pacientes, o bien que vamos a administrar fármacos, como cuáles, como los anestésicos locales. Si no los administramos, entonces que vamos a prescribir algunos fármacos para el control del dolor y de la infección odontogénica. ¿Qué sinónimos recibe el embarazo? Gestación, gravidez, entonces los tenemos que conocer, ¿de acuerdo? Bueno, el embarazo es aquel periodo que ocurre desde el momento de la fecundación, así como cuando le platicamos a los niños que llegó la abejita y que puso el polen, pues desde ese momento y hasta el momento del parto estaríamos hablando del embarazo. Existen normas oficiales que nos hablan de lo que es el embarazo y nos dicen que es el estado fisiológico de la mujer que inicia con la fecundación y termina con el parto y el nacimiento del producto a término. Algo importante de considerar es la edad gestacional. Casi siempre nos hablan de los trimestres o de las semanas. Entonces, ¿perdón? Jóvenes, ¿quieren apagar sus micrófonos, por favor? Nos dicen que la edad gestacional entonces se puede medir por trimestres y más precisamente por semanas. Entonces dice ahí, la edad gestacional se expresa en semanas y en días completos. Vamos a hablar también de la fisiología del embarazo. Y resulta que nuestro cuerpo definitivamente va a ir cambiando. De pronto, nuestro volumen sanguíneo se incrementa. Y nos dice aquí esta diapositiva que entre un 45 a 50% durante el embarazo. Ahora nosotros vamos a ser más susceptibles a cambios de la distribución de ese volumen relacionado con los cambios de posición. Es decir, si nos levantamos bruscamente después de estar sentadas o acostadas, muy probable
rápidamente nos vamos a marear. Y todo el mundo yo creo que hemos sentido eso cuando hacemos estos movimientos muy rápidamente, cuando nos agachamos a recoger algún objeto. Y entonces nos incorporamos y de pronto nos sentimos algo mareados. Pues resulta que estando en embarazo, esta situación es más propicia. Nos mareamos más fácilmente o se nos puede bajar más fácilmente la presión. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los cambios de posición y el tiempo que nos tomamos para incorporar a nuestra paciente. Si lo hacemos muy rápidamente y de por sí cualquier otro paciente se marearía en una condición de embarazo, en donde se ha incrementado el volumen sanguíneo y además somos más proclives a marearnos, pues imagínense, este cambio de posiciones tiene que ser más lento, más tranquilo. Recuerden que nadie nos va a pagar más, ningún paciente por atenderlo. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Hoy en día, atiéndame rápido, por favor. Pero aquí la rapidez tiene que ver también con calidad y hay que mantener la calidad en la atención y todo con su tiempo. Bueno, la posición sedente o estando la paciente sentada y en decúbito supino ya durante el tercer trimestre hace que se obstruya un poquito la circulación en nuestras extremidades inferiores. Y eso lo vemos, las mujeres que ya estuvimos embarazadas, decimos, híjoles, que ya me salieron varices. Que de todos modos, aún no estando embarazadas, también nos pueden salir, pero aquí por cuestiones hormonales y algunos cambios cardiovasculares, esto se hace más evidente, lo propicia este cambio hormonal que existe durante toda esta etapa de embarazo. Entonces, algo muy importante es recordar que casi siempre nosotros trabajamos con la paciente en decúbito supino, pero aquí tenemos que calcular en qué trimestre está para saber qué posición será la mejor para esta paciente, pero ya no es el decúbito supino a partir del segundo y tercer trimestre. Existen muchos cambios a nivel del sistema, de todos los aparatos y sistemas, pero en el sistema cardiovascular, el corazón va a tener un aumento en el volumen y entonces ese volumen nos va a dar también algunos cambios hematológicos. Bueno, y nos dicen que el corazón se va a ver algo hipertrófico y un poco dilatado, principalmente en el corazón izquierdo, que es el que bombea la sangre a toda la economía. Bueno, además dice que al final del embarazo, pues imagínense este útero grávido, ya está ocupado por un producto que es cada vez más grande y además por una gran cantidad de líquido y algunas membranas. Cuando va creciendo, entonces desplaza algunas estructuras que se encuentran en la cavidad abdominal y también desplaza al diafragma. ¿Hacia dónde lo desplaza? Hacia arriba. Entonces nos dice que ahora ocupa una posición un poco más izquierda y un poco más anterior. Y que también se va a aumentar ligeramente de peso el corazón. Estos cambios después son reversibles. A nivel hematológico, entonces vamos a ver que se aumenta el volumen y por eso cuando le hacemos estudios a nuestra paciente, pues encontramos que tiene un hematocrito disminuido. Y muchas veces las pacientes, particularmente en el primer trimestre del embarazo, son diagnosticadas como anemia y tienen una deficiencia de hierro. Por eso, en ese primer trimestre nos mandan hierro y también nos mandan ácido fólico. No es conveniente tener anemia durante todo el proceso de la gestación, porque entonces la oxigenación de los tejidos y principalmente la oxigenación del producto también se reduce. Y estos pacientes, estos productos desarrollan sufrimiento fetal crónico si nosotros no corregimos esta situación. Bueno, continuamos con los cambios hematológicos y entonces también vamos a ver que se aumentan los niveles de fibrinógeno, de plaquetas. Es un incremento leve, pero nos puede predisponer a ciertos problemas. El plasminógeno, la tromboplastina, algunos factores de la coagulación como el 8, el 9 y el 10, y esto a veces nos lleva a riesgo de trombosis por hipercoagulabilidad. La tensión arterial también se puede modificar. Aquí es una parte muy importante, entender que hay muchos cambios en el sistema endocrino, hay muchos cambios hormonales y aquí la estrella de la película es la progesterona. La progesterona es una hormona que nos va a ayudar a mantener el embarazo, pero también dice aquí que produce relajación del músculo liso y entonces eso lo vamos a ver. Actúa a nivel del sistema venoso y entonces notamos nuestras venas de las extremidades inferiores un tanto dilatadas. Pero esto es importante porque también necesitamos que se aumente la vascularización en el útero. Bueno,
Tiene sus efectos buenos y otros no tan buenos. Este efecto también se observa a nivel de las arterias y eso es lo que tiene que ver con la regulación de la presión arterial, porque sí permite que se relaje el músculo liso, nos provoca vasodilatación y esa vasodilatación entonces tiene que ver con la disminución de la resistencia vascular periférica y con la disminución de la presión arterial. Entonces, en condiciones normales, muchas veces se nos baja la presión estando embarazadas, ¿de acuerdo? A pesar de que se ha incrementado el gasto cardíaco, pero hay una vasodilatación. Bueno, algo muy relevante es el hecho de que se baje la presión puede llegar a ser un efecto fisiológico, pero a nuestras pacientes siempre las tenemos que monitorear precisamente para evaluar que su presión esté normal o ligeramente por debajo, pero que nunca esté por arriba, porque entonces ya estaríamos ante una cuestión patológica que también está mediada por hormonas y de pronto nuestras pacientes desarrollan enfermedad hipertensiva del embarazo, que eso, la hipertensión no debería de existir en el embarazo, pero en ocasiones hay algunos factores de riesgo que hacen que se presente y eso ya es un riesgo sistémico. Bueno, decíamos que la progesterona entonces reduce la resistencia vascular periférica porque produce vasodilatación y esto ocurre alrededor de la semana 20 y de ahí hasta el término de la gestación. Y entonces las pacientes tienen una mayor tendencia al síncope y a la hipotensión postural, es decir, se pueden sentir mareadas, en algunas ocasiones hasta se pueden desmayar, en otras solamente presentan mareo y sensación de inestabilidad cuando cambian bruscamente de posición. No solamente existen cambios a nivel del sistema cardiovascular, sino también hay respiratorio. Las mujeres que ya hemos estado embarazadas lo sabemos perfectamente, sobre todo ya cuando estamos pasando del segundo al tercer trimestre, cada vez es un bebé más grande y entonces va desplazando a esas estructuras y decíamos que incluso eleva al diafragma y el diafragma eleva también a la base de los pulmones. Entonces empezamos a respirar un poquito más rápido y con menor profundidad. Esto es importante porque entonces nos dicen que en la posición supina va a costar un poco más de trabajo respirar a nuestras pacientes, sobre todo cuando ya está avanzado el embarazo. En cuanto a la fisiología renal, pues resulta que decíamos que todos los aparatos y sistemas se van a modificar. Entonces se aumenta el gasto cardíaco en el sistema cardiovascular. Vamos a ver aquí en el sistema renal que aumenta el volumen de la orina. Disminuye su densidad. Vamos a cada ratito al baño y sobre todo cuando ya el abdomen está así muy globosito. Entonces es clásico que queremos salir a algún lugar, decimos espérame porque tengo que ir al baño. Y a veces acabamos de salir y otra vez ya queremos ir nuevamente al baño. Entonces tengan paciencia, por favor, varones, cuando sus parejas estén embarazadas. Bueno, continuamos con estos cambios. A nivel del tubo digestivo también existen varios cambios. Unos de ellos tienen que ver con el incremento del tamaño del útero y nuevamente las vísceras abdominales, incluyendo todas las que corresponden al tubo digestivo, pues se van a ver desplazadas o comprimidas. Pero fíjense que del primer trimestre, pues es lo más común que las pacientes, algunas de las pacientes, porque tampoco es algo que se pueda generalizar, presentan náuseas y vómito. Entonces, estas son casi siempre más frecuentes en el primer trimestre del embarazo. En el segundo o ya se disminuyen o francamente se desaparecen y hay pacientes que nunca las presentan. Hay algunas otras pacientes que de pronto tienen náusea y vómito durante todo el embarazo, incluso a veces es exagerado, pero ya estamos hablando de una condición patológica, lo que se llama hiperemesis gravídica. No. Algunas mujeres también cursan con periodos de estreñimiento y periodos de diarrea. Otras empiezan con molestias, así como que se regresa la comida, como que ya les arde detrás del esófago. Entonces dice pirosis que nos alcanza casi siempre ya al final del embarazo, porque dentro de todo lo que se desplaza está el estómago. Entonces imagínense un útero que va creciendo hacia arriba y hacia los lados y todo lo va comprimiendo por ahí, ahorita lo vamos a ver en una imagen. Entonces el estómago queda así como todo aplastadito. Bueno, en ocasiones podemos tener dolores abdominales, pero son leves. Y cuando ya viene el tercer trimestre del embarazo, hay que aprender a identificar lo que es un dolor leve o lo que ya es una contracción. Que empiezan a veces a aparecer algunas contracciones muy débiles,
y muy infrecuentes, pero cuando ya viene el trabajo de parto, estas se vuelven mucho más fuertes, mucho más potentes, e incluso dolorosas. Y bueno, es porque ya ese bebé ya casi llega. Otro de los cambios. Doctora, ¿Sí? disculpe, ¿es cierto que dicen las mujeres embarazadas que cuando tienen mucho cabello, los niños que tienen más pirosis o más agruras? ¿Eso es cierto o es un mito? No, yo creo que hay muchos mitos alrededor del embarazo y ese es uno de ellos. Bueno, por lo menos evidencia científica de eso no lo hay hasta el momento. Ok, gracias. De nada. Hablábamos entonces de la cefalorrea y por ahí vamos a empezar a ver, dice disminución de la lisosima salival. Y ya decimos, ups, eso tiene que ver con nuestros mecanismos de defensa. Entonces quiere decir que tenemos más riesgo de presentar algún problema en nuestra cavidad bucal de origen infeccioso. Bueno, aquí vamos a ver en una figura, un esquema a una mujer que no está embarazada, y entonces vean lo que está aquí en color como naranjita, y encima de la vejiga está el útero, la matriz, como le llamamos, pero generalmente útero. Entonces, ahí no está grávido, veamos del otro lado, y bueno, pues sabemos que ahí ya hay un producto, lo alcanzamos a identificar, y ese producto primero era muy pequeñito, y luego miren cómo va creciendo en poco tiempo, y de pronto, cuando ya estamos en un embarazo muy avanzado, aquí vemos al producto, aquí vemos a la placenta, por acá se dibuja un poquito su cordón umbilical, aquí hay algunas membranas que lo rodean y una gran cantidad de líquido. Y vean cómo esta vejiga ha cambiado su forma, porque ahora está totalmente aplastada, entonces eso reduce la capacidad para almacenamiento de la orina. Si se va produciendo, baja, encuentra un recipiente reducido en capacidad y por eso queremos estar yendo cada rato a la pipí. Las estructuras abdominales también incluyen tanto a las asas intestinales, parte del intestino delgado, como al intestino grueso. Y bueno, por eso a veces les digo, podemos tener algunos trastornos digestivos. Aquí está el estómago, vean aquí la forma y vean ahora todo apachurradito ahí, aplanadito, ¿verdad? Comprimido con las otras estructuras y también por eso de pronto presentamos algo de pirosis. En cuanto a la dieta, bueno, pues resulta que es cierto que en el embarazo nos dan ciertos antojos y esos antojos tienen que ver con esa cuestión en donde se vuelven atractivos todos los alimentos dulces y queremos pasteles y queremos postres y queremos flanes y muchas cosas dulces y hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el exceso de dulce y otro problema que es que a veces cuando las mujeres tienen náuseas tampoco es fácil que ellas se cepillen los dientes porque luego dicen es que apenas si toqué la leche me dieron náuseas. Entonces alta ingesta de carbohidratos y mala higiene, pues mal pronóstico, ¿verdad? Bueno, entonces dice aquí que también tienen otro riesgo. Como nos da mucho por consumir alimentos ricos en hidratos de carbono o carbohidratos, muchas veces se gana más peso del que se debería. Nos dicen que lo ideal sería que subiéramos entre 9 y 12 kilos aproximadamente en todo el embarazo. Y hay mujeres que ganan el doble o un poco más. Y eso ya viene acompañado de otros riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, un postrecito de vez en cuando o un antojito de vez en cuando, pues no hay problema. También hablando de la dieta, fíjense que hay algo que se llama pica, que son los antojos inusuales. Entonces, hay mujeres que están embarazadas y dicen, es que yo tengo que morder no sé, a ver, quítale un pedazo a la pared ahí del yeso y lo voy a morder. Dame hielo, quiero morder una llanta, no sé, las cosas más curiosas, pero eso, esa pica o esa sensación de antojo por algo que no es un alimento, pues está relacionado con anemia porque esta manifestación también se encuentra en pacientes que tienen otros tipos de anemia. Y recordemos que las mujeres embarazadas pueden cursar con anemia, sobre todo en el primer trimestre. Bueno, y entonces esa parte de resaltar que se incrementa la incidencia de caries, porque estamos hablando de una mujer que a veces tiene problemas para realizar su higiene bucal, tiene problemas hormonales que hace que también se inflame más su encía, y bueno, esas condiciones a veces no solamente nos van a llevar a correr riesgos de perder órganos dentarios por caries, sino también por problemas periodontales.
Hay cambios en nuestro sistema inmunológico cuando estamos embarazadas. Ahora aquí hay un producto y entonces ese producto para el sistema inmunológico debe de ser un producto tolerado, es decir, bueno, te vamos a dar chance de que te quedes a vivir aquí por un tiempo y no te vamos a sacar, es como hacer un trato. Pero existen algunas situaciones en donde no es común, pero por ejemplo el factor RH puede hacer que a un primer producto no lo ataque el sistema inmunológico, pero a los demás sí. Hoy en día ya existen vacunas para ese tipo de situaciones. Pero nuestro sistema inmunológico generalmente se deprime un poquito para desarrollar esa tolerancia inmunológica y tener ahí al producto sin causarle daño. Aunque hay algo de inmunocompromiso en la mujer embarazada y eso nos hace que tengamos predisposición a infecciones. ¿En dónde? En cualquier lugar. Entonces decíamos que también en la cavidad bucal puede haber cambios y dice alteraciones significativas en los linfocitos, particularmente en los linfocitos CD4, que ya los conocimos en el tercer año, y esto pues dejar en riesgo nuestro epitelio oral durante toda la gestación. También otro problema es que el sistema inmunológico se deprime precisamente por las altas concentraciones de progesterona. Y luego nos dicen también que no solamente se va a inmunocomprometer por esta acción hormonal, debemos de ver si la mujer está comiendo bien, si no está comiendo bien. Si no está comiendo muy bien porque le da náusea, porque le da vómito, pues también es acción inmunológica. A nivel de la cavidad bucal, bueno, pues se ha observado que hay un aumento de la relación de bacterias aerobias y anaerobias en el surco gingival y también que aparecen algunas situaciones como problemas inflamatorios. Y entonces por eso vemos que en sí está sangrando porque, bueno, está cursando con inflamación y esta inflamación está promovida ¿por quién? Por esta hormona que es la progesterona. Y también estas condiciones bucales que han cambiado y que han sido propicias por cuestiones hormonales nos dicen que invita a que se desarrollen algunos mecanismos. ¿Cómo? No nos querían preguntar, ¿verdad? No. Denme un momentito, por favor. Una disculpa. Entonces decíamos que vamos a tener problemas con los microorganismos porque nos dicen que tenemos algunas situaciones inmunológicas que nos hacen más propensas para sufrir infecciones por algunos estreptococos, por algunos actinomyces, por algunas prebotelas y por algunos bacteroides. Entonces, bueno, esto es de la cuestión de inmunología también. Y nos dicen que tenemos disminución en la reacción de defensa contra el biofilm o la placa dentobacteriana. Además, una gran cantidad de progesterona, lo que hace más susceptible a la encía a procesos inflamatorios. Es muy importante desde el punto de vista médico, desde el punto de vista odontológico, saber con quién estamos tratando. De por sí las mujeres para tratar no somos fáciles. Alguno de mis hay 4 mujeres en una, dependiendo del periodo hormonal en el que se encuentren. Entonces, de pronto estamos bien felices, de pronto estamos tristes, de pronto estamos enojadas, de pronto estamos muy irritables. Entonces, si eso ocurre de manera normal, ahora imagínense estando embarazadas. Muchas veces embarazadas somos mucho más lábiles, algo muy importante desde el punto de vista de la relación odontólogo-paciente. Entonces, nuestras pacientes a veces pueden estar muy tranquilas, pero a veces están muy angustiadas, y más porque van a recibir una atención médica o una atención odontológica. ¿Y cómo no vamos a tener modificaciones en la psique o en la mente si todo está pasando en nuestro cuerpo? ¿Qué dicen? Nuestro abdomen está creciendo, nuestras mamas están creciendo. Vemos que de pronto nuestro abdomen salen estrías, las piernas ahora tienen unas varices que antes no tenían y las venas se ven dilatadas y además a veces se ven tortuosas. En nuestra carita, si no usamos bloqueador, tenemos algo que es la fotosensibilidad provocada por las hormonas. Entonces, a veces aún poniéndonos bloqueador y resulta que si nos exponemos al sol y no renovamos esa película, entonces vean, nos empezamos a pigmentar.
Todo les digo que nos sucede. Entonces nos salen esas manchas marrón en la cara, subimos de peso, subimos lo que debemos de subir, pero a veces también subimos un poquito más. O también nos preocupa cuando la paciente no gana peso. Y muchas mujeres perciben eso como es que mi cuerpo se está desfigurando. Hay que decirles que no. Definitivamente sí cambia nuestro cuerpo con un embarazo, pero no es una desfiguración, ¿de acuerdo? Bueno. Esas modificaciones psicológicas también se pueden observar hacia el final del embarazo porque hay mucha ansiedad por el saber si todo está bien a pesar de que se hayan hecho ultrasonidos. ¿Por qué? Porque de pronto nos encontramos que le hicieron ultrasonido a alguien y el bebé tuvo algún problema y no lo identificaron ahí. Entonces, pues eso les da mucho miedo a las mujeres. Además, a veces el medio lo que nos infunde son temores. Bueno, en vez de que nos dijeran, vaya al médico, hazte tus ultrasonidos, chécate, come bien, descansa bien, ya te tomaste tu hierro, ya te tomaste tu ácido fólico, ya te dieron vitaminitas. Fernando. Bueno, además, muchas pacientes cursan con sensación de frustración o con miedo. El miedo ya es algo muy común en la mujer, sobre todo al final del embarazo. Bueno, y decíamos que aquí, pues también le tienen miedo al dolor, le tienen miedo a ser incapaces, sobre todo las mamás primerizas. Es que yo no sé qué voy a hacer con un bebé, y más porque acuérdense que hay muchas mamás que son adolescentes, entonces ya les da más miedo o temor a morirse. Y bueno, pues nosotros como profesionales de la salud, hay que ayudarle también a que se tranquilice, a que sepa que nosotros la vamos a atender bien y que vamos a tomar todas las precauciones para que todo salga de manera correcta. Aquí algunas otras de las modificaciones, pues en nuestro cuerpo es que nos sentimos de pronto más cansadas, nos da más sueño. En algunas mujeres les digo que hay mucha náusea y vómito, pero esto nos debe de llevar inmediatamente a la consulta médica para saber si es normal o es patológico. En el segundo trimestre ya la paciente está como que más tranquila, ya asimiló que está embarazada, ya se quitaron las náuseas, ya ve que crece su pancita, ya le platica, ya lo toca, ya le canta, ya le pone música. Entonces, parece que ese segundo trimestre, pues, debería de ser el más apropiado incluso para atender a estas pacientes. Y en el tercer trimestre, ahí ya la paciente se siente más cansada, camina diferente, dicen que tenemos una marcha como de pato. Pues imagínense que estamos cargando esos kilitos que pesa el bebé más lo que pesa el líquido y entonces nuestra columna ya duele un poco y nos tenemos que sostener y entonces ya dicen que caminamos ahí medio raro. Además, se dice que ya también al final como que hay una ligera tendencia a la depresión. Bueno, aquí vemos una imagen de la mujer cuando no está embarazada, no es cierto, ya dice que está embarazada, 8 semanas, pues prácticamente no se le nota, todavía nos puede presumir su abdomen bien plano. Vemos que a través de las semanas y a través del tiempo, hasta llegar ya a ser mamá, vean aquí, el cuerpo está cambiando y cambiando. No solamente el cuerpo, les digo, la mente también sufre muchos cambios, sobre todo que vamos pasando por esos periodos, si es un embarazo deseado, si no es deseado, bueno, ya sé que estoy embarazada, ahora que me tengo que cuidar, el seguimiento, el control prenatal, ahora ya viene el parto. Bueno, y decíamos que una mujer embarazada debe de subir entre 9 y 12 kilitos, pero que de pronto nos encontramos con que se sube más. Bueno, esta es una imagen que nos ayuda a ir evaluando el tiempo del embarazo, la edad del embarazo, con la altura del fondo uterino. Entonces vean, desde un útero que tiene una capacidad de 4 a 10 mililitros y ahora se incrementa hasta tener una capacidad de 4 a 5 litros. Claro que cambia nuestro cuerpo. Y bueno, por eso nos dicen que es importante calcular que es tanto el peso como el volumen y que esto complica tener a la paciente en una posición en decúbito supino, es decir, totalmente acostada. De hecho, cuando está en el primer trimestre no tendrá ningún problema, pero ya a partir del segundo, la misma paciente nos puede decir en qué posición se siente más cómoda para poderla atender. Pero ya hacia el tercer trimestre, nosotros además le tenemos que decir, si tiene alguna molestia, si siente que se marea, me avisa, porque entonces puede haber una obstrucción parcial de la vena cava inferior por el peso del producto y la posición en la que tenemos a la paciente. Por eso dan algunas recomendaciones como lateralizar a nuestra paciente como con una almohadilla, ahorita lo veremos. Y bueno, es muy importante entonces recordar
que la paciente, aunque esté en decúbito supino, le podemos dar indicaciones y la podemos lateralizar para que no se comprima esa vena cava inferior. Esto es importante porque entonces se compromete la circulación del útero y placenta y puede que no haya signos y síntomas aparentemente, pero si la paciente nos puede decir, es que me siento rara, es que aunque estoy acostada siento que todo me da vueltas, entonces más que suficiente para colocarle una almohadilla y dice, y elevar la cadera derecha aproximadamente 10 a 12 centímetros, como lo logramos con una almohadilla, con alguna prenda de vestir, ¿de acuerdo? Bueno, hay que considerar los riesgos para el desarrollo embrionario. Entonces, es muy importante porque el primer trimestre se está llevando a cabo precisamente la embriogénesis y pues se están desarrollando esos órganos, esas estructuras en el bebé. Este momento es importante. ¿Por qué? Porque resulta que en nuestra historia clínica nos dicen que tenemos que preguntar los antecedentes ginecobstétricos. ¿A partir de qué edad preguntaríamos los antecedentes ginecobstétricos? A ver, ayúdenme. A partir de la menarca, tal vez. Sí, solo que es una pregunta complicada. Hoy en día, ¿a qué edad es la menarca? Porque ha ido cambiando. Entre 10 y Ay, 12 años. Antes Empiezan en los era 10. arriba de los 12 años, ahora encontramos a niñas de 9 años que ya iniciaron su menarca. Entonces, resulta que hay que hacer preguntas incómodas. Esta parte es un poco complicada en odontología, porque no voy a poner el escenario de una niña pequeña, no tendría por qué. Pero en México se calcula que la edad de inicio de vida sexual de manera voluntaria, pues está a partir de los 12 años de edad. Entonces, eso me obligaría a preguntarle a pacientes pediátricas si ya han iniciado su vida sexual activa. ¿Por qué les digo que es difícil? ¿Qué creen que pasaría si yo le pregunto eso a una niña que viene acompañada por su papá, por su mamá? ¿Cómo creen que lo tomarían los padres? pueden Se van a espantar. Me hacer van a sentir mal. se infartan casi, me van a decir, pero ¿cómo se atreve a preguntarle a mi santa, casta, pura y virgen niña si ha tenido vida sexual activa? ¿Cómo es posible? Pero ¿qué creen? A nivel de cuestiones legales tengo la obligación de preguntarlo, ¿cierto o no? ¿Qué pasaría si está embarazada? ¿Qué pasaría si yo tengo que tomarle algunas radiografías? ¿Qué pasaría si yo tengo que anestesiarla o si tengo que prescribir algunos fármacos? Y algo no sale bien en ese producto. ¿Quién creen que va a tener la culpa? ¿Qué van a decir? Ah, pero la llevamos con el dentista, ya no les va a preocupar que la adolescente estuviera embarazada, sino ahora que el bebé no está bien. Y aunque, aclaro, aunque no haya sido por la atención odontológica, porque un problema puede ser multifactorial. Entonces, les digo que es una parte un poco delicada pensando en las adolescentes, pero es una pregunta obligada. ¿Cómo lo haríamos? Yo siempre les sugiero, sean sutiles. Digan, ¿sabe qué? Tengo que hacer algunas preguntas que tal vez resulten incómodas. Necesito saber si la niña ya está arreglando, porque así le decimos, ¿no? Ya llegó la regla. Ah, bueno, ¿ya está arreglando? Sí, ya. ¿Desde qué edad? No, pues como a los 10. Y le digo, ¿sabe qué necesito hacerle estas preguntas? Pueden resultar incómodas, le pido una disculpa, pero es parte de nuestra historia clínica. Entonces, ¿ha iniciado su vida sexual activa? Y cuando digan, no, pero ¿cómo? ¿Por qué le pregunta eso? Ah, es que ¿sabe qué? Discúlpeme que le pregunte eso, pero hemos tenido pacientes, incluso más jóvenes, que están embarazadas. Entonces, no es mi intención ofenderlos, pero legalmente es algo que yo tengo que preguntar y algo que tengo que dejar asentado en este documento, que es mi historia clínica y mi expediente. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, no se diga ya en pacientes adultas, ¿verdad? Nosotros tenemos que preguntar siempre. Fecha de última menstruación. Eso sería lo ideal. No sé si realmente lo hacemos. ¿Existe la posibilidad de que usted esté embarazada? O ya francamente, la paciente me dice, ¿sabe qué? Vengo porque me duele algo y estoy embarazada. Entonces, en una mujer en edad reproductiva siempre existe esta posibilidad y nosotros tenemos que descartarla para poder
atenderla. O bien confirmarla para poder atenderla con todas las cuestiones de seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si tiene sospecha o si ya sabe que está embarazada, lo debe de avisar. Y bueno, voy a ir aquí al segundo trimestre del embarazo. Los artículos nos dicen que este es el mejor momento para atender a las pacientes odontológico porque los órganos ya se han formado, porque ya están creciendo y bueno, porque es el momento más seguro, nunca 100% seguro, pero es mucho más seguro que el primer trimestre y a veces mucho más seguro que el tercer trimestre. Ahorita veremos por qué. Entonces nos dice que debemos de enfocar a una acción curativa, en donde si hay caries la quitamos, si hay restos radiculares los podemos retirar, antes de que lleguemos a un tercer trimestre y nos puedan dar problema, ¿de acuerdo? Debemos de reforzar y motivar a nuestra paciente para que haga la higiene bucal, para que evitemos esa gingivitis del embarazo, porque las hormonas predisponen a que aparezca mayor inflamación de la encía. Llegamos al tercer trimestre del embarazo. Aquí ya tenemos que orientar a la mamá a que tiene que amamantar a su bebé, a que eso favorece el desarrollo del futuro bebé. Y en este tercer trimestre se recomienda que no utilicemos los AINES porque tienen algunos inconvenientes. Uno de esos inconvenientes es que pueden provocar un cierre prematuro del conducto arteriovenoso. Entonces, ese conducto arteriovenoso es precisamente este conductito. Y eso sería algo que le provocaría problemas al producto. Entonces, vamos ahorita en un momentito a platicar un poco de los fármacos. Vamos a recordar lo de entonces las modificaciones anatómicas. No es lo mismo que no esté embarazada o que esté embarazada en el primer trimestre o en el segundo o en el tercero. Cuando el embarazo ya está muy avanzado, pues a veces las pacientes dicen, no, yo así entre más sentadita, mejor. Bueno, patología oral asociada al embarazo, puede haber una gingivitis, que generalmente esta gingivitis la observamos, vean nada más, está prácticamente en toda la encía marginal, vean en la encía papilar también está inflamada. Entonces, ¿a qué se debe todo eso? Pues precisamente a la acción de esas hormonas. Voy a ir un poquito más rápido porque ya me faltan 17 minutos. Bueno, entonces decíamos que muchas de estas pacientes pueden presentar gingivitis. Es durante el embarazo porque normalmente se termina el embarazo y ¿qué creen? Pues ya no va a haber progesterona o va a haber en menores cantidades y entonces no va a haber problema. Ahora con la inflamación gingival, la encía regresa a su estado normal. Entonces decíamos que esta progesterona favorece la inflamación de las encías y también la composición salival, por eso veíamos que se disminuye la lisocima. También afecta a nuestros linfocitos, principalmente a los linfocitos CD4, y esto promueve más inflamación. Aumentan también los estrógenos y nos dicen que estos modifican al epitelio y la queratinización del epitelio gingival. Puede haber hiperplasia del estrato germinativo y también puede haber degeneración de los núcleos de algunas células epiteliales y la inflamación abarcar hasta la lámina propia. Bueno, entonces ya decíamos que todas estas condiciones locales y esta condición sistémica hormonal promueve la inflamación de la encía, asociado a los hábitos de higiene y también a la dieta. Entonces, hay una mala higiene o es insuficiente, hay problemas con la dieta, hay modificaciones hormonales y hay cambios en el sistema inmunológico. Conclusión, tenemos a una mujer embarazada con predisposición a presentar problemas tanto en la encía como un incremento en el riesgo de caries. Bueno, la gingivitis nos dicen que aparece alrededor del segundo mes, no es algo que aparezca luego, ya alcanza su máximo aproximadamente en el mes número 8, pero se termina el embarazo y se terminan esas cuestiones hormonales que promovían la inflamación y todo regresará a la normalidad. Ya dependerá de la higiene de nuestra paciente. Entonces, si tenemos cambios en el sistema inmunológico, cambios en el epitelio, y mayor predisposición a la colonización por estos microorganismos, por eso es que luego se desarrollan problemas periodontales. Aquí esta parte es importante porque hoy en día hay que dicen que puede haber
un parto prematuro precisamente porque en las mujeres se ha generado el problema periodontal. Y entonces, pues ya hay partos pretérminos de origen, fíjense dónde está aquí, por la producción de algunas interleucinas y por la producción de prostaglandinas, porque resulta que nuestras prostaglandinas que se producen cuando hay inflamación, cuando hay infección, pues promueven contracción del músculo liso. Bueno, entonces recordemos que no será correcto que nuestra paciente tenga problemas periodontales. Ahora, en el embarazo aparece también esta patología que le llaman granuloma gravídico o tumor del embarazo. Entonces, resulta que nuestro sistema inmunológico está deprimido, resulta que hay hormonas y ahora también la reacción de inflamación es más exagerada. Entonces, esta situación puede aparecer durante el embarazo por proliferación de una gran cantidad de capilares, entonces por eso le da ese tono rojizo, entonces dice ahí es una masa roja, lisa o lobulada. Otra cuestión, pues, es la presencia de caries, entonces de por sí que estamos ante una población que tiene más del 90%, que ha tenido o que tiene experiencia con caries, en más del 90% de la población. Ahora imagínense durante el embarazo con malos hábitos de higiene, con una dieta cariogénica, pues se agrava esta situación. Aquí es importante saber también, porque antes decían que se perdían los dientes por el embarazo y había mujeres que consideraban totalmente normal el hecho de que un diente por cada embarazo o hasta más, porque yo llegué a ver mujeres sedentulas que decían, no, es que yo tuve como 9 hijos, ya no tengo dientes. Entonces, hoy en día sabemos que eso es un mito y que si una paciente tiene una buena higiene bucal, si cuida su dieta, entonces no debería a sus órganos dentarios, ¿de acuerdo? Bueno. Atención odontológica de la mujer embarazada. Aquí vemos a una paciente embarazada muy feliz y que le falta por ahí un incisivo central. Para atender a una mujer embarazada nos dicen, necesitas de manera indispensable, y bueno, para atender a todo paciente, ¿verdad? Pero con mayor razón si nuestra paciente está embarazada. En toda paciente en edad fértil es indispensable averiguar si existe la posibilidad de que esté embarazada. Y es importante, ¿por qué? Porque les digo, para muchos procedimientos anestesiamos. Para muchas cuestiones de tratamiento damos fármacos, los prescribimos. Entonces, cuando damos una receta estamos asumiendo una responsabilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Debo de averiguar cuáles son las condiciones de mi paciente antes de prescribir fármacos, si es alérgica, si es posible que esté embarazada y obviamente también tenemos que conocer los fármacos de uso odontológico y su indicación en este tipo de pacientes. Bueno, otra consideración es que el embarazo no es una enfermedad, es una condición fisiológica, ¿de acuerdo? Y bueno, hay algo muy importante que es la clasificación de ASA. Esta clasificación de ASA viene de la Asociación Americana de Anestesiología y dice que todos los pacientes se pueden clasificar. Esta clasificación nació para ser utilizada por los anestesiólogos, los médicos especialistas en anestesiología, que siempre tienen que valorar a los pacientes antes de que estos pacientes sean sometidos a la administración de algún anestésico local o general. Bueno, pues resulta que la traspolamos a la odontología, es decir, es aplicable en odontología, y nos dice que necesitamos, a partir de la historia clínica, evaluar el nivel de riesgo que tiene nuestra paciente. Resulta que esta clasificación tiene estas 6 categorías: paciente sano, ASA 1. Paciente con enfermedad sistémica leve pero controlado, ASA 2. Paciente con enfermedad sistémica severa que limita su actividad cotidiana, pero que no llega a ser incapacitante, ASA 3. ASA 4, paciente con enfermedad sistémica severa e incapacitante y que puede ser una amenaza constante para la vida. ASA 5, paciente moribundo. Y este paciente pues no se espera que sobreviva más de 24 horas con o sin cirugía. ASA 6, paciente con muerte cerebral, sujeto a donación de órganos. Generalmente en odontología nosotros trazamos una línea aquí, una línea que divide ASA 1, ASA 2 y ASA 3 de los demás ASA. ¿Con cuáles nos quedamos? ASA 1, ASA 2, ASA 3. ¿De acuerdo? Es decir, pacientes sanos, pacientes con enfermedad sistémica leve pero controlada, paciente con enfermedad sistémica severa que no es incapacitante o un paciente con una enfermedad sistémica no controlada. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien?
Sí, doctora. Sí, Hecho. doctora, gracias. Yes. Bueno, ¿por qué vimos esa clasificación? Ya ahorita repasamos todo esto. ¿En dónde está la mujer embarazada? ¿En dónde creen que caiga la mujer embarazada? ¿Asa 1? ¿Asa 2? ¿Asa 3? Asa 2. Asa 2. Muy bien contestado. Exactamente. La clasificación ASA 1 era el paciente sano, pero sano es aquel que no fuma, sano es aquel que no toma frecuentemente, sano es aquel que no tiene obesidad ni sobrepeso, el que no es hipertenso, el que no es diabético. Ahora tenemos que ver si somos ASA 1. Clasificación ASA 2. Pacientes fumadores, pacientes sistémicas controladas y pacientes embarazadas. ¿De acuerdo? Así es que muy bien contestado cuando me dicen ASA 2. Ah, bueno, ASA 2, si la mujer está embarazada pero no tiene compromiso sistémico, es decir, no tiene diabetes gestacional, ni tiene enfermedad hipertensiva del embarazo, ni tiene otra patología. ¿De acuerdo? Solamente Doctora, ella embarazada, ¿sí? o sea que si es una mujer embarazada que ya tiene diabetes gestacional o que tiene hipertensión en el embarazo, ¿ya sería asa 3? Es correcto. Ok, gracias. Es correcto. No, de nada, al contrario, gracias por la pregunta. Bueno, entonces nos dicen aquí que hay que tener cuidado porque a medida de que se incrementa el riesgo, no sería muy recomendable que nos quedáramos con estos pacientes. Y si hablamos de una mujer diabética, de una mujer hipertensa, ¿cuál es la complicación? No estamos hablando solo de la paciente, sino ahora es un binomio, es la paciente más el bebé. Entonces, ¿qué sería lo apropiado? Que nos quedáramos con las mujeres que están embarazadas y que no tienen otro tipo de compromiso sistémico. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el mejor momento del embarazo para atender a la paciente? Entonces, habíamos dicho que en el primer trimestre, pues debemos de tratar de hacer cuestiones preventivas, de mejorar la higiene oral de nuestro paciente, de hacer control del biofilm o de la placa dentobacteriana, mejorar su técnica de cepillado, utilizar los auxiliares de higiene y mejorar la dieta. Eso sería lo ideal en el primer trimestre. Entonces, aquí nos dicen que es el periodo menos recomendable para hacer procedimientos odontológicos que impliquen, sobre todo, la toma de radiografías o la administración de fármacos. Y entendemos por qué, ¿verdad? Porque ya lo mencionamos hace un momento. Entonces, es un tratamiento electivo. ¿Qué entiendo por electivo? Algo que me puede esperar. Y la otra es un tratamiento de urgencia, entonces eso sí, no puede esperar, ¿de acuerdo? No sería el mejor momento, el primer trimestre. Bueno, a ver, veamos el segundo. Bueno, aquí nos dicen que sí, que ya podemos hacer tratamientos odontológicos, que es mejor en el segundo que en el primero y que en el tercero, y que procuremos, de todos modos, en estos pacientes, si tenemos que utilizar medicamentos, que sean las cantidades mínimas efectivas y por los periodos menos prolongados o más cortos. Entonces, aquí dice también que en el segundo trimestre, pues seguimos teniendo problemas con las radiografías. Si lo vamos a hacer, lo recomendable sería primero evitarlas, pero si ya tengo que tomarla a fuerza, entonces siempre utilizar nuestro mandil o delantal de plomo. Y esos mandiles de preferencia que tengan también el collarín, ya ven que hay unos que lo traen y hay otros que no, de preferencia que sí lo tengan. Bueno, entonces nos dicen, utiliza fármacos solamente que sea francamente indispensable, muy, muy necesario. Y luego dice, si presenta algún foco infeccioso, es necesario tratarlo porque tampoco es bueno que tenga problemas infecciosos o problemas inflamatorios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la producción de prostaglandinas. Y ya vimos que si hay un problema infeccioso en donde sea, incluyendo la cavidad bucal, entonces el embarazo puede estar en riesgo. Por eso hay que tener mucho cuidado. En el tercer trimestre, ¿cuáles son las situaciones? Uno, resulta incómodo para la paciente, sobre todo si nosotros intentamos trabajar con ella en decúbito supino. Ella nos va a decir dónde. Existe riesgo de compresión de la vena cava inferior. Bueno,
El uso de fármacos en el embarazo. Existe una norma oficial mexicana que habla de la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido. Entonces, aquí nos dice que, dice, en la atención a la madre durante el embarazo y el parto debe de vigilarse estrechamente la prescripción y uso de medicamentos valorando el riesgo-beneficio de su administración. ¿Cómo lo interpreto? Utilizo solo los medicamentos que sean muy necesarios. En toda mujer en edad fértil se debe de considerar la posibilidad de embarazo. Eso ya no se les olvida, ¿verdad? Aunque resulte incómodo, pero se tiene que preguntar. Prescribir los fármacos solo en caso necesario. Evitar la autoprescripción y hábitos tóxicos. Tendría que avisarle a la paciente, ¿sabe qué? Pues está embarazada, no se ande tomando cualquier cosa que le recomiende la vecina, la hermana, la comadre, la mamá, la abuela. Tiene que ir al médico. Evitar hábitos tóxicos, bueno, se refiere al alcohol, al tabaco. Ningún fármaco es inocuo. Es decir, la mayoría, por muy nobles que parezcan, pues casi ninguno es de la categoría A. Ahorita les voy a mencionar, la categoría A es la más noble en cuanto al uso de fármacos en el embarazo. Valorar siempre el riesgo-beneficio y siempre tiene que ser mayor el beneficio que el riesgo y siempre elegir los fármacos que sean más seguros para nuestra paciente embarazada. Bueno, hay que considerar que los fármacos pueden atravesar la placenta y producir teratogénesis o malformaciones, ¿de acuerdo? Bueno, existe esta clasificación que es de la FDA, entonces es de los Estados Unidos y analiza tanto fármacos como alimentos. Entonces dice que hay una categoría A, una B, una C, D y X. Yo siempre agarro mi manita y le digo categoría A, B, C, D y X. Y la X es un tache. Y la A, pues sería lo más noble. Entonces, perdónenme, pero así es la categoría completa. Esta, digamos que es la más noble y la X es la que francamente estaría contraindicada. Muy pocos medicamentos se consideran totalmente seguros para la mujer embarazada. Esos serían de categoría A. Y dice, no han demostrado riesgo para el feto en el primer trimestre y no hay evidencia de riesgos en posteriores trimestres. Puede prescribirse en cualquier momento en el embarazo, ya que la posibilidad de lesión fetal parece remota. La B. No hay estudios controlados en mujeres embarazadas, pero no se ha demostrado riesgo fetal. Entonces, esta la vamos a considerar porque varios fármacos de uso odontológico están en categoría B, algunos otros en categoría C, en donde dice que tampoco hay estudios ni los va a haber, estudios controlados en mujeres, pero hay que tener cuidado ya con estos fármacos porque decíamos que los más nobles eran los de categoría A, le siguen los de la B y estos tienen mucho más riesgo y dicen deben de ser administrados solo si el posible beneficio justifica el riesgo potencial al feto. Categoría D, yo les diría, de estos nunca utilicemos. De hecho, casi siempre vayámonos a los de categoría B. Hay evidencia positiva de riesgo fetal humano, pero en determinados casos el beneficio obtenido por la mujer gestante justifica su utilización. Y los de la categoría X. Y X es como un tache, les digo, ese para no utilizarlo, porque hay una evidencia positiva de que ha ocurrido riesgo o anomalía en un feto. Entonces, tenemos este problema que se llama sirenomelia. Bueno, ahora ya llegamos a los fármacos de uso odontológico. Entonces, veamos. Penicilina, amoxicilina, ampiclinda, eritro, acitro, metro, claritro, tetra, cloranfeni. Bueno, cloranfeni casi no lo utilizamos nosotros. Pero vemos penicilina en la categoría B, amoxi en la B, ampi en la B, clinda en la B, eritro en la B, acitro en la B. O sea, si tengo un paciente que no es la penicilina, puedo utilizar cualquiera de estos de manera segura. ¿Puedo darle amoxicilina? Sí. ¿Puedo darle amoxicilina con ácido clavulónico? Sí. Sigue siendo de categoría B. Ah, que es alérgica. Entonces, ¿qué escogería? Eritro, acitro, claritro. Bueno, claritro no, porque ya vimos que está en la C. Entonces, mejor eritro y acitro. ¿De acuerdo? ¿Puedo mandar metro? Sí, categoría B. ¿Puedo mandar tetraciclina? ¿Qué opinan? No. Claro. Eso no.
Esta no, excelente. Entonces esto nos ayuda a tomar decisiones. Tetraciclina no en mujeres embarazadas ni en niños menores de 8 años. Antes decían que de 12, ahora de 8. Pero bueno, no utilizarlo en niños pequeños. Ok, ni en mujeres embarazadas. Entonces sola o combinada sí la podemos utilizar, se encuentra en la categoría B. Pero recuerden, ¿cuándo voy a utilizar antibiótico? Cuando de verdad esté indicado y no por cualquier cosa que no lo necesite. Nosotros decimos, ahorita le mando antibiótico. No. En quienes no estaría indicada esta amoxicilina, pues en los casos en donde exista o resistencia por parte del microorganismo o hipersensibilidad por parte de la paciente. Hipersensibilidad o alergia. En cuanto a los anestésicos locales, bueno, pues vamos a ver aquí la clasificación. Lidocaína en la categoría B. Y de hecho, este es el estándar de oro, ¿de acuerdo? Y ya vimos que los demás se encuentran en categoría C. Entonces, ¿qué utilizaríamos como anestésico local en las mujeres embarazadas? Lidocaína. Excelente, muy bien. Gracias. Ay, perdón. Sí. Y bueno, ¿cuál no utilizaríamos en una mujer embarazada? La prilocaína, que de hecho yo ya no la he visto en el mercado, ¿eh? La prilocaína con feliprecina por el riesgo de provocar metahemoglobinemia. Metahemoglobinemia. Esta sería la que estaría totalmente contraindicada para utilizar en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Por ese riesgo de que ahora la sangre tenga más afinidad por el dióxido o dióxido de carbono que por el oxígeno y pone en riesgo el embarazo. ¿Cómo vamos en tiempo? Ya me pasé un poquito. Los AINES. En cuanto a los AINES, aquí vemos de igual manera, bueno, este no es un AINE, primero aclaro, el paracetamol no es un AINE, aquí debería decir analgésicos. De los analgésicos más seguros puse el paracetamol, que se encuentra en categoría B, es decir, es de las sustancias más nobles, pero ojo, también les dije, nunca es totalmente inocuo un fármaco. Entonces, bueno, pues se considera lo más seguro dentro de la gama de los analgésicos. ¿Qué otros analgésicos tenemos? El ácido acetilsalicílico no se recomienda y de hecho no lo utilizamos prácticamente en odontología. Y vean aquí, cuando trae la C y la D es que está dividiendo. En el primer y segundo trimestre es categoría C, en el tercero ya es categoría D. Pero de todos modos para nosotros no es una opción. Y de los otros caen en categoría D porque cualquiera de ellos en el tercer trimestre del embarazo puede hacer que ese conducto arteriovenoso se cierre antes de tiempo y ponga en riesgo al producto, ¿de acuerdo? Para la toma de radiografías, pues sabemos que no es muy recomendable en el primer trimestre porque el tejido embrionario pues no está bien diferenciado y es más radiosensible. Y en el segundo trimestre y en el tercero, pues ya nos dicen, si vas a tomarle una radiografía a tu paciente, por favor, utiliza el mandil de plomo y de preferencia o delantal de plomo que tenga el collarín, ¿de acuerdo? Porque a veces ya nace el producto y entonces nos dicen, es que usted le tomó radiografías, es que usted le dio, entonces por eso esa parte de la protección es tan importante, ¿de acuerdo? De todos modos, se ha demostrado que la radiación es mínima cuando hablamos de radiografías periapicales, pero ¿cómo convencemos a la familia de que hay más radiación al tomarle una tele de tórax o cualquier otra radiografía que una radiografía periapical, ¿de acuerdo? Bueno, y me voy a ir ya a las conclusiones, una disculpa porque si no, esta parte no me puedo ir sin describirla. Aquí tenemos a la paciente, si bien no está en decúbito supino, de hecho hay por ahí algún artículo que nos dice cuántos grados tenemos que inclinar el sillón o el respaldo del sillón para atenderla, pero en realidad sí hay que tomarlo en cuenta, pero hay que preguntarle a la paciente hasta dónde ella puede respirar bien y hasta dónde ella se siente cómoda. Aquí vemos al producto que está comprimiendo precisamente a los componentes vasculares, principalmente a la vena cava. Entonces, por eso nos decían que teníamos que deladear un poquito la cadera de la paciente y aquí esta paciente se les puso mal cuando estaba en decúbito supino y ahí están haciendo la maniobra, entonces le están colocando una almohadilla y la están lateralizando para descomprimir precisamente a esa vena cava. Bueno, y si la paciente quiere cambiar de posición, ya durante el tercer trimestre, oiga, es que ya me cansé, como que me puedo mover un poquito, claro que sí, usted muévase y acomódese hasta que se sienta cómoda.
Bueno, me voy a ir. Algo que no se les debe de olvidar es que en una mujer embarazada tienen, bueno, en todos los pacientes, pero la mujer embarazada, recuerden que pertenece a un grupo de pacientes vulnerables y hay que checarle muy bien sus signos vitales, sobre todo porque nosotros podríamos detectar que tiene hipertensión si es que ella no se ha dado cuenta y no siempre, acuérdense, se manifiesta clínicamente, pero sí puedo identificarla a través del registro de signos vitales y entonces tendría la obligación de canalizarla con el médico. Imagínense que yo vea así de hinchaditas sus piernas o sus pies, ahí hay edema. Y si la checo y tiene su presión arriba de 140 en sistólica y arriba de 90 en diastólica, tengo la obligación de mandarla con el médico. Conclusiones, entonces, debemos de conocer los periodos de gestación porque eso nos permite valorar riesgos teratogénicos, sobre todo provocado por fármacos, o bien de organogénesis en el primer trimestre. Recordemos que el segundo trimestre es el ideal para realizar los procedimientos odontológicos y en el tercero ya tenemos otra vez problemas con los fármacos, ya no por teratogénesis, aunque la teratogénesis no solo se refiere a la malformación o al problema en el desarrollo, sino también en el crecimiento. Así es que todavía podría haber algún problema ahí, pero básicamente el problema con los AINES es lo que ya vimos del cierre del conducto arteriovenoso de manera prematura. Y en el tercer trimestre recordar también lo de la hipotensión supina. Los fármacos son muy importantes y cuando nosotros los aplicamos, o los, ¿sí? ¿Sí? No, doctora, se le abrió el micrófono a un... Ya. Bueno, y entonces los medicamentos más seguros para utilizar en el embarazo serían los de categoría A, no encontramos ninguno de uso odontológico en esa categoría, la B y otros en C y otros se van hasta D si estamos en el tercer trimestre. Es seguro utilizar el paracetamol siempre y cuando la paciente no sea alérgica ni tenga algún problema hepático. Podemos utilizar penicilina, amoxicilina, lidocaína, incluso lidocaína con epinefrina y no están contraindicadas. Y en el tercer es necesario considerar los cambios de posición de esta paciente para evitar complicaciones. Y bueno, ya listo. Muchas gracias. Sí. Gracias a usted, doctora. Doctora, ¿puedo preguntar un par de cosas? Claro, adelante. Si tuviera una paciente embarazada que, digamos, está a días o quizá una semana de dar a luz y tiene una urgencia dental, ¿es recomendable atenderla o solo medicarla? Por ejemplo, que para es que hace tiempo nos tocó un caso de que tenía un granuloma piógenes ya de como de 5 o 7 centímetros y cada vez que hablaba sangraba el granuloma porque ya estaba muy grande. Entonces se optó como por pues retirárselo, pero informarle que estaba a 4 días de la programación del parto. Entonces se decidió retirarlo, dando los riesgos de que pues, podía a lo mejor provocar el parto, quizá el tema del anestésico o por el tema de los pues de que estaba muy pocos días, pues. Entonces se retiró el granuloma y pues todo quedó bien, pero esa misma noche nos comentó que ¿Esa misma noche qué, perdón? Me quedé a medias de la historia. Ay, ya nos dejó intrigadas. Sí. Esperemos que regrese, algo le ha de haber pasado a su internet. Esperemos la segunda parte de esta historia. Bueno, en realidad sí, obviamente hay que valorar, pero cuando es una urgencia, pues no hay más y tenemos que atender y sobre todo si ya era algo que provocaba sangrado o dolor, entonces pues sí podemos atender ese tipo de casos. Es mejor, recuerden que no podemos tener, o de preferencia, no tener procesos inflamatorios ni tener procesos infecciosos. Eso sería lo ideal. Y bueno, doctora, ¿qué cuidados deberíamos de tener? Les digo, aquí en el tercer trimestre, básicamente por el manejo de los antiinflamatorios no esteroideos. Sí. Doctora, en el caso de posparto, cuando las mamás están lactando, ya no hay contraindicación en cuanto a antibióticos, anestesia, o igual ocurre lo mismo, tener las mismas como medidas, o ahí cómo sería en cuanto a los fármacos. Cuando están amamantando, no, pues no existe contraindicación. Es muy importante que sigan amamantando a los bebés
Entonces, pues sí van a pasar pequeñas cantidades de estos fármacos, pero pues no va a ser algo que ya le provoque problemas al bebé, porque ese conducto pues ya se cerró en el momento del nacimiento y tampoco habría problema con el antibiótico. Entonces, si lo requiere, pues hay que darlo. De hecho, a la mujer, pues una vez cuando ya que nace el bebé, pues a veces le dan antibióticos y le dan antiinflamatorios. Y ella de todos modos tiene que amamantar a su bebé. Gracias, doctora. Fátima, tienes la mano levantada. Sí, es que bueno, tengo un par de preguntas, doctora. Una, bueno, dice que todas las urgencias hay que tratarlas en cualquier trimestre del embarazo. Así sea el primero, si es urgencia, entonces sí debemos de tratarlo. Es que no podemos dejar nada inflamado ni nada infectado. Ah, ok, sí. Perdón, tenía esa duda porque nunca he tenido un paciente embarazada y pues me da un poco de nervios que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en el segundo mes del embarazo tenga una complicación, que tenga, no sé, hay que hacerle un tratamiento de conductos o tiene una caries muy profunda o hay que hacerle una extracción. Entonces, pues sí hay que, no sé, tratarlo con lo mínimo de anestesia o de analgésicos, pero pues ni modo, hay que hacerlo. Efectivamente, recuerden, la recomendación es, lo tenemos que tratar y necesita anestésicos, vamos a tener que anestesiar. Recuerden la categoría que nos da la FDA, entonces eso es muy importante, no es que uno se sienta totalmente seguro, pero bueno, si tú dices está en la categoría B, pues es lo más noble. Vimos algunos anestésicos, como la lidocaína está en B y todos los demás están en C, entonces yo ya tengo la decisión de qué anestésico voy a utilizar. Y con los antibióticos igual, ¿de acuerdo? Sí, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y eso ya está demostrado científicamente. Y la FDA tiene sus listados de fármacos. ¿Sí? ¿Cristian? Ok, doctora, tenía duda más o menos en la del tercer trimestre que dijo que no podíamos prescribir AINES, pero si la paciente llega por una urgencia y esto amerita todavía mandarle un AINE, ¿aún podemos ser los de la categoría B y A? En A no hay ninguno. Sí, son de la categoría B. B. Lo que hay que tener cuidado con, si solamente quiero reducir el dolor, váyanse por el paracetamol. Si hay dolor, Te leo rapidito unas preguntas. sí. ¿Se puede hacer tratamiento de conductos en pacientes embarazadas? Y el otro es, debido a la inmunosupresión, ¿es posible la presencia de cándida? No, no es de lo más común. No es lo más común en la mujer embarazada. Claro que si estamos hablando de una embarazada que a lo mejor no se ha estado alimentando bien, que no ha ganado los kilitos que debería, aunado a esa tolerancia inmunológica que está desarrollando por el producto, pues no lo descartaría, pero no es lo más frecuente. Y la otra de si se puede hacer tratamiento de conductos en las embarazadas. Sí se podría. No hay contraindicación, hasta donde yo sé. Ok. Pues doctora, ¿cuál sí. sería la dosis máxima a utilizar en cuanto a cartuchos de anestésico en el paciente? Ay, nunca nos vamos a ir a la dosis máxima. No. Bueno, o lo permitido. La dosis máxima, pues, es la que nosotros ya conocemos. ¿Cuánto es la dosis máxima de lidocaína con epinefrina? De 400 miligramos. ¿Cuánto? Son 500 miligramos máximo. ¡Ay, Dios! No, de 4 a 7 miligramos por kilogramo de peso. 7 miligramos por kilogramo de peso. ¿Cuánto puede pesar una embarazadita? Depende si ya comió mucho. Póngale 65. Bueno, pónganle 60, 65. A ver, 60 kilogramos. Multipliquen. 60 por 7. 420. Entre 36. 11.6. 11.6 cartuchos. Pero esa es dosis de todo el día. Hay que hacer la dosis máxima a una hora, que es en todos los pacientes, ¿no? O sea, que sería como un cartucho y 7. medio. O sea, como máximo serían 7 en un pacientito de lo que dice la doctora Inés. Como dosis máxima en una hora. Ajá. Ok, perfecto. Gracias. Y digan ustedes,
cuando Más póngale uno. esas cantidades. Ujú. Ok, Bueno, muy gracias. bien. Por ahí te dicen que aprendieron lo que no habían entendido en un año de carrera. Que eres la Ay, mejor. válgame Dios. Ay, pues muchísimas gracias. Yo con esto me despido. Deseo de verdad que les vaya muy bien, que sean muy exitosos. Y no solamente deseo eso para ahorita que van a presentar su examen, sino que todo su futuro profesional sea así. Nunca se olviden de que uno tiene el compromiso de actualizarse siempre.